Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a solucionar un ejercicio de ecuaciones diferenciales a través del factor integrante. El factor integrante nos permite convertir una ecuación diferencial en una ecuación diferencial exacta. Vamos a tomar el siguiente ejemplo y lo vamos a desarrollar a través del factor integrante. Vamos a suponer que tenemos la ecuación diferencial x más 2y al cuadrado diferencial de x más xy diferencial de y igual a 0. Para iniciar, la ecuación diferencial siempre debe estar escrita de esa manera, donde por acá tenemos una función m, que es una función de dos variables, y por acá tenemos la función n, que es una función de dos variables. ¿Cuáles son las dos variables? Pues las dos variables corresponden a x y a y. ¿Listo? Entonces, pues lo primero que verificamos es que sea una ecuación diferencial separable, en este caso no lo es. Vamos a verificar que sea una ecuación diferencial homogénea, en este caso tampoco es una ecuación diferencial homogénea, ya que el exponente que acá tenemos es 1, acá 2 y acá también sería 2, o sea no es una homogénea. Entonces vamos a mirar si es una ecuación diferencial exacta, es el siguiente paso. ¿Y cómo sabemos que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta? Pues simplemente tomamos la función m y la derivamos con respecto a y, o sea, tomamos esta función y va a ser derivada con respecto a este diferencial, y al hacer esa derivada, entonces pues esta expresión, este primer término actúa como una constante, por lo tanto daría su derivada a 0 porque estamos derivando con respecto a y luego pues calculamos la derivada de la expresión que tenemos acá, 2y al cuadrado, que daría simplemente 4y al calcular su derivada. Ahora procedemos a calcular la derivada de la función n, pero en este caso la derivada de la función n la calculamos con respecto al diferencial de x, o sea, de esta manera, derivada de la función n con respecto a x, que al sacar esa derivada con respecto a x, pues simplemente esto va a dar como resultado y, ya que con respecto a x, pues derivamos x y esto va a quedar 1. Y 1 por y, pues simplemente va a dar y. Observamos que no es una ecuación diferencial exacta. Entonces ahora procedemos a calcular el factor de integración, a ver si la podemos resolver por factor de integración, ¿no? Entonces, en videos anteriores les explicaba qué era la función p de x, cómo se obtenía, y acá la voy a anotar. Existe una función p de x que no es la solución de la ecuación diferencial, donde esta función p de x es la función my, o sea la que acabamos de hallar, menos nx, y esta expresión debe estar sobre n. Esto debe darnos una función exclusivamente de x. Si nos da una función exclusivamente de x, entonces podemos proceder a determinar el factor integrante. Pero vamos a suponer que al intentar hacer esto no obtenemos una función de x. Entonces pues debemos utilizar otro método. Entonces este es el caso número 1 y existe otra forma que se puede hallar el factor integrante. En realidad hay muchas formas, pero voy a utilizar las más utilizadas. En este caso vamos a buscar una función p de y, es decir, una función que sea exclusivamente de los valores y. Entonces en este caso se utiliza nx menos my, o sea los mismos valores solo que están permutados. Acá sería my, y ahora esto está dividido entre la función m. ¿Quién es m y n? Pues son los valorcitos que nosotros tenemos justamente acá. Esas son las funciones m y n. Nos damos cuenta que pues como no es una ecuación diferencial homogénea, exacta, perdón, no homogénea, bueno, no es homogénea, no es una ecuación exacta, entonces procedemos a buscar el factor de conversión de esta manera. Vamos a probar con la función p de x y vamos a ver si tiene solución. ¿Qué sería que tuviera solución? Que nos diera una función solamente con x, o sea no puede existir y. Y si no nos llega a dar una función que sea exclusivamente de x, pues procedemos a hacer el proceso que tenemos acá en la parte inferior, y en ese caso pues debe darnos una función que sea exclusivamente de y. Tiene que dar y, no puede aparecer x, y si se cumple entonces pues podemos utilizar ese valor para solucionar la ecuación diferencial, pero primero hay que buscar el factor integrante. Entonces procedamos a ver qué podemos realizar. Entonces vamos a suponer que elegimos la función p de x. Vamos a ver si nos da un valor que tenga solamente valores de x. Entonces la función p de x
debe ser igual. Miremos cómo es la fórmula m de y, pero m de y ya la conocemos, es 4y. Menos, según la fórmula, n de x, pero en este caso n de x es y, sobre la función n. Pero ¿quién es n? Pues en este caso va a ser xy. Entonces, vamos a ver si nos da una función exclusivamente de x. Repito, si nos da una función exclusivamente de x, pues podemos seguir al siguiente paso. Si no lo es, nos tocaría utilizar la otra forma para calcular el factor integrante. Y si no lo es, pues hay una tercera forma que más adelante se las enseñaré. Pero no solamente existen esas tres formas, existen muchas más formas. Continuemos, entonces esto daría 3y sobre xy. Y si ustedes observan, y con y se puede ir y evidentemente nos funcionó. Tenemos una función p de x que es exclusiva de x. En este caso da 3 sobre x. Entonces, sí es válido y tenemos la función p de x que nos permite llegar al factor integrante. ¿Qué significa que la función sea p de x? Lo repito nuevamente, significa que es una función exclusiva de x. Y fíjense que esto es una función exclusiva de x, solamente tiene valores de x, no existen valores de y. Ahora, ¿cómo hallamos el factor integrante? Entonces el factor integrante es una función, entonces decimos que existe una función f de x que debe ser igual a e a la integral pues de la función que tenemos acá p de x de x. Entonces procedemos a hallar el factor integrante de esta manera, o el factor de integración. Debo aclarar que no todas las veces se puede solucionar la ecuación diferencial por factor integrante, porque la integral que resulta en algunas ocasiones es muy elaborada y pues hay que decirlo, pocas ecuaciones diferenciales se pueden solucionar a través de este modelo de solución. Continuemos con nuestro modelo de solución, toca resolver la integral que nosotros tenemos acá antes de continuar con la solución de la ecuación diferencial principal. Entonces acá vamos a anotar lo siguiente, vamos a anotar problema auxiliar, donde el problema auxiliar es solucionar precisamente la integral o la expresión que tenemos acá, auxiliar. Entonces, nuestro problema auxiliar es pues, resolver la integral que está acá en la parte superior para luego continuar desarrollando la expresión que tenemos acá. Entonces esto debe ser la integral de p de x, pero p de x, según lo que acabamos de desarrollar, es 3 sobre x de x. Claro, acá lo tenemos de x. Sacamos el 3, entonces esto sería 3 factor de la integral 1 sobre x, pues si sacamos el 3 simplemente me queda 1 sobre x de x. Y resulta que la integral de 1 sobre x, como deben conocer ustedes según el repaso que hicimos en el primer periodo, esto da como resultado el logaritmo natural de x. La integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x. Y el 3 que tenemos ahí es el 3 que se encuentra acá en la parte exterior. Entonces hemos resuelto la integral que debe aparecer acá. O sea que nosotros podemos escribir la expresión que tenemos acá de la siguiente manera. Esto sería lo mismo que tener e a la integral de p de x que da como resultado 3 veces el logaritmo natural de x, ¿no es cierto? Este 3 que está acá, gracias a las propiedades de los logaritmos, se puede colocar como un exponente. ¿Y qué propiedad es? Es que dice lo siguiente: si yo tengo a veces el logaritmo en cualquier base b de un número c, entonces esto debe ser igual al logaritmo en cualquier base del número c elevado a la a. O sea, una multiplicación se puede expresar como una potencia, que esta es la propiedad número 1 que tienen los logaritmos. Ahora, pues esta propiedad la vamos a utilizar al exponente que nosotros tenemos acá. Y esto debe ser igual a e a la logaritmo natural de x elevado a la 3. ¿Y por qué lo escribimos de esa manera? Porque en este caso, cuando ya tengo el exponencial y el logaritmo juntos, dicen que acá teníamos un 3 que no permitía que estuvieran juntos. Bueno, por decirlo de alguna forma. Entonces cuando se encuentran de esta manera los puedo simplificar, ya que son operaciones inversas. Así como la suma es una operación inversa a la resta, la multiplicación es una operación inversa a la división, lo mismo sucede con el exponencial y el logaritmo, son operaciones inversas. Y si aplicamos eso, pues simplemente nos da x a la 3. Esta es la función f de x, y esa función f de x va a ser para nosotros el factor integrante. Entonces, venga atrás una flechita acá de esa manera, no me cabe acá. Vamos a decir que la función f de x es igual
a x elevado a la 3. Esto que tenemos acá, que fue el resultado de lo que tenemos en la parte inferior, lo vamos a llamar de aquí en adelante como factor de integración o factor integrante. Listo, ese es el factor de integración o factor integrante. Entonces ahora sí volvemos a nuestra ecuación diferencial. ¿Cuál es nuestra ecuación diferencial? Esto es azul, ¿qué color? Sí, vamos a volver al color azul. Entonces nuestra ecuación diferencial es esta, pero toda la ecuación diferencial la vamos a multiplicar por el factor integrante. Retomando, tenemos dos puntos. Excúsenme, por favor. Entonces tenemos que el factor integrante x a la 3 va a multiplicar a toda la ecuación diferencial, o sea que la podemos escribir de esta manera. Acá colocamos otro signo de agrupación y colocamos x más 2y a la 2, cerramos acá de x, y acá más xy de y debe ser igual a 0, y acá cerramos el signo de agrupación. Ese x a la 3 está multiplicando a toda la expresión, o más bien a toda la ecuación diferencial que nosotros tenemos acá. Entonces, para realizar esa multiplicación, pues muy sencillo, aplicamos lo que hemos aprendido en matemáticas básicas. Vamos a multiplicar este con este con este otro, luego multiplicamos este con este otro. Ese sería el orden de las operaciones que debemos realizar. Entonces, al multiplicar estos dos, pues esto me daría x a la 3, ¿no es cierto? Perdón, me equivoqué, se suman los exponentes, x a la 4. 3 más 1 da como resultado 4. Ahora multiplicamos este con este otro, y al realizar esa multiplicación pues dará más por más da más, 2y al cuadrado x a la 3. Entonces se ha multiplicado este con este y este con este otro. Y estos dos términos pues son derivada con respecto a x o diferencial de x más, y ahora multiplicamos este con este otro, daría x a la 4y, porque pues se suma el exponente que nosotros tenemos acá. Este tiene un exponente de 1 y acá un 3, pues se sumaría y da como resultado 4, y esto está igualado a 0 porque al multiplicar este término con este otro, pues simplemente eso daría 0. Ahora pues vamos a verificar si evidentemente esto es una ecuación exacta. Y les cuento, siempre que tenemos una ecuación diferencial, encontramos el factor integrante y multiplicamos el factor integrante por la ecuación diferencial, pues lo que vamos a obtener es una nueva ecuación diferencial como la que ustedes están viendo en pantalla, pero ahora esa ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Y se puede probar que evidentemente es una ecuación diferencial exacta. Recuerden ustedes que de aquí en adelante pues este va a ser m, nuestro nuevo m, por decirlo de alguna forma, y este va a ser nuestro nuevo n. Entonces vamos a tomar a m y lo derivamos con respecto a y, y hagámoslo. Si derivamos con respecto a y, este término dará 0, ¿no es cierto? Y si derivamos con respecto a y, pues esto dará 4yx a la 3. Bueno, debí escribirlo en forma ordenada, pero quiero resaltar que este 2 pasa a multiplicar y a ese 2 le restamos 1 por ser el exponente. Bueno, en realidad tocaría ordenarlo un poquito. Listo, dejémoslo así a ver qué sucede. Solamente lo quiero comparar con n derivado con respecto a x. Entonces, si derivamos a n con respecto a x, este número, como estamos derivando con respecto a x, pasa a multiplicar, sería 4x, y a este exponente le restamos 1, daría 3. Y. Fíjense que son la misma cantidad, solo que este está en desorden, o sea que podemos escribir esto en forma ordenada de la siguiente manera: 4x a la 3y, y si se fijan es la misma cantidad que nosotros tenemos acá, 4x a la 3y. Entonces el factor de integración, si lo podemos hallar, repito, esto no se puede todas las veces. Entonces, si hallamos el factor de integración, lo que hace es que convierte la ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial cualquiera, la convierte en una ecuación diferencial exacta. ¿Listo? Ya sabiendo que es una ecuación diferencial exacta, pues utilizamos los modelos de solución para ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, ¿qué se dice? Sabiendo que es una ecuación diferencial exacta, pues vamos a integrar para hallar la función de dos variables x, y, elegimos la expresión que usted desea integrar. Integramos esta
esta, perdón, la que estoy señalando acá, esta con respecto a x, o integramos esta con respecto a y. Creo que ustedes notaron que acá me hace falta un diferencial, mírenlo. Acá casi no distingo los colores. Acá en esta pantalla, acá es un diferencial de y, ahora sí está en azulito. Creo que se dieron cuenta y bueno, ya lo escribí, ¿listo? Repito otra vez, acá hacía falta el diferencial de y. Ya lo hemos colocado y podemos continuar con nuestro desarrollo. Entonces ahora lo que debemos hacer es bien integrar esto con respecto a x o integrar esta expresión con respecto a y. La más fácil en este caso pues sería hacer esta integral, ¿no es cierto? Entonces ya tomando una decisión procedemos a resolver la siguiente integral. Solucionando, ¿qué vamos a solucionar? La ecuación diferencial exacta. La ecuación diferencial exacta. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a resolverla. ¿Y cómo resolvemos la ecuación diferencial exacta? Ya elegimos qué término vamos a integrar. Entonces integramos la expresión x a la 4y con respecto a y. Entonces en este caso x a la 4 sale de la integral porque es una constante. Entonces decimos que esto será x a la 4 la integral de y por dy. Y esta integral pues nosotros cuando iniciamos este curso la vimos, es una integral de potencia. Entonces para realizar la integral de potencia perdón, le sumamos 1 al exponente y dividimos sobre ese nuevo exponente. Entonces el resultado de esto será x a la 4 y a la 2 y esta expresión sobre 2. Más una constante de integración, pero en este caso, si ustedes observan, x actuó como una constante, tanto así que lo saqué acá de la integral. Entonces, pues lo que debo sumar es una constante de integración que en este caso será una función g de x. Excúseme. Esto que tenemos acá es la solución. Esta será la función x, y. Es la función de dos variables que cuando se deriva con respecto a x, pues obtenemos la cantidad que se encuentra acá. Y esta expresión cuando la derivamos con respecto a y, pues obtenemos la expresión que nosotros tenemos justamente acá. Entonces vamos a derivar esto con respecto a x y sabemos que esta derivada va a ser esta misma y así podemos hallar cuánto vale la función g. Como ustedes saben, pues esta es una función que se desconoce, entonces debemos hallar cuál es el valor de dicha función, pues para que la respuesta, que repito, es esta la respuesta, quede completa, es decir, conozcamos cuánto vale g de x. Entonces procedemos. Entonces anotemos tal vez acá debajo para mantener un orden, para hallar la función g de x. Entonces, lo que hacemos es derivar la expresión que nosotros tenemos acá con respecto a x. Y si derivamos esta expresión con respecto a x, esto daría 3 medios. Perdón, me equivoqué, 4 medios. ¿Por qué 4 medios? Porque este 4 que multiplica pasa acá a realizar, perdón, que es un exponente, pasa acá a multiplicar. Repito otra vez, este 4 que es un exponente pasará acá a multiplicar y a dicho exponente le restamos 1. Entonces esto quedará 4x a la 3 y a la 2, estamos derivando con respecto a x sobre 2. Esto se puede simplificar, más g' de x. ¿Y qué significa g'? Pues que hemos sacado la derivada, en este caso con respecto a x. Y esto tiene que ser igual a la derivada con respecto a x, o sea, tiene que ser igual a esa cantidad que acabé de encerrar. Entonces esto tiene que ser igual a x a la 4 más 2 y al cuadrado x a la 3, que es la expresión que corresponde a la derivada de la función con respecto a x. En este punto, venga, nos movemos un poquito, despejamos cuánto vale despejamos esta expresión que tenemos acá, que es la función g'. Entonces al despejar esta función vamos a tener lo siguiente: g' de x tiene que ser igual a x a la 4 más 2y a la 2 x a la 3. ¿Listo?
y esta cantidad que está acá sumando la voy a pasar al otro lado y voy a organizar las cantidades, así como simplificar estos dos números. 4 sobre 2 es 2 y organizo las cantidades, daría y a la 2, x a la 3. Entonces fíjense que estas dos cantidades, después de haber sido simplificada y cambiado del lado de la igualdad, nos damos cuenta que son iguales pero de signos diferentes. Entonces las dos cantidades se pueden simplificar y decimos que la derivada de la función g, que es una función de variable x, debe ser igual a x a la 4. Entonces pues procedemos a hallar g, y como hallamos g, pues integramos a los dos lados, es decir, en el siguiente paso, escribo otra vez lo mismo, pues lo escribo para poder indicar que voy a realizar una integral acá y otra integral acá, pero esta integral se tiene que realizar con respecto a x. Bueno, lo dejé de esa manera. Y al realizar eso, pues vamos a obtener g de x, que sería la función, y acá le sumamos 1 al exponente y sumamos sobre ese nuevo exponente, o sea, a 4 le sumamos 1, daría como 5, el resultado 5, y dividimos sobre ese nuevo exponente. Entonces acá nosotros tenemos el valor de la función g de x, y ya conociendo pues el valor de la función g de x, pues podemos describir la función de dos variables. ¿Dónde se quedó? La función de dos variables, mírenlo acá, la función de dos variables que soluciona la ecuación diferencial. Yo sé que escribí en algún lado f de xy. Míralo, es esta. Esta es la función f de xy. Yo sí sabía que lo había escrito. Entonces ahora pues vamos a escribir la respuesta. Hagámoslo acá al ladito de la que tenemos acá, pues para poder comparar cómo queda en forma parcial y cómo queda en forma completa. Entonces la solución sería x a la 4, tal como está acá, y a la 2 sobre 2, pero ese sobre 2 lo podemos colocar al principio como un medio. O sea, dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por un medio, ¿oyeron? Más la función g, pero la función g es x a la 5 sobre 5. Miren, la función g es x a la 5 sobre 5, más x a la 5 sobre 5. Y esta pues debe ser la función completa. Y esta función, pues recuerden ustedes que la igualamos a c, donde c es una constante. Claro, si derivamos esto tanto en x como en y, pues obtenemos esta parte de la ecuación diferencial, esto y esto. Pero si derivamos la constante con respecto a x o con respecto a y, pues la derivada de una constante siempre será 0. Entonces la respuesta de nuestro ejercicio quedará de esta manera. Muy bien, veamos otra situación problema.